noche. Los invito a que pongamos esta noche delante del Señor. Demos gracias a Dios por todo lo que pasa, por todo lo que está sucediendo, por la provisión, aún por esta noticia del presidente también. Que Dios está en control y bueno, sabe por qué pasa todo lo que está pasando. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Dios poderoso. Gracias, Jesús, por este tiempo, Padre, por el tiempo de vida, Señor. Padre, gracias porque guardas a nuestras familias, Señor, en la distancia, Padre. En todo lugar, Señor, estás presente, Espíritu Santo. Señor, tu presencia nos acompaña, nos guarda. Y hoy, Padre, dejamos este tiempo, Señor, delante de ti, Señor. Cada cosa, Señor, que se hable, Dios, que sea tu voz, que sea tu inspiración, Señor, a través de cada siervo, de cada intervención, Padre maravilloso. Que esta palabra, Señor, que es palabra de vida eterna, Señor, sea allí sembrada, Padre, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Porque necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu presencia, Padre. Hoy en acción de gracias venimos ante ti, Señor, como dice tu palabra, que entremos en acción de gracias a tus atrios, Señor. Y hoy estamos agradecidos, Padre, por todo lo que hace Jesús, porque nos guardas de malas noticias, Señor, nos has guardado de pecado, de la muerte, Jesús. Padre, tu presencia, Señor, nos llena. Padre, te damos gracias, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, guíalo tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya, este es un tiempo, digamos que se ha ido el tiempo muy rápido, ¿no? Yo a veces me aterro cómo se va el día de rápido. A veces me ha tocado levantar porque pues, yo estoy todavía trabajando pues, desde la casa, pero en un minuto se vuelven las 12, luego son las 3, y luego estoy pegando gritos de que ya vamos a empezar, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Se va el tiempo a mí, ¿no? Y pues gracias a Dios pues aún lo tenemos el tiempo. Hoy, como ya les había contado a los hermanos, Ariel no se fue conectado, que no tiene internet, pero lo llamamos, entonces él está en una llamada escuchándonos, creo que es, pero ahorita no me contestó, entonces sabemos que él está ahí escuchando. Hoy quería contarles algo que pues, he traído tratando de entender de todo eso que está pasando y las cosas importantes, y el Señor me traía a recordar algo que me había preguntado Jesús. Jesús no se está conectando, pero también quiero que oremos por él. Él está, la crisis en Estados Unidos es la peor del mundo ahorita, no sé si me alcanzan a entender. Y esa crisis pues ha llevado a pasar cosas, y alguien muy cercano a él hoy, que es una mujer, la entubaron. Los pulmoncitos ya no están funcionando, el virus le dio duro, parece ser, y pues ya la entuba. Entonces el que respira en la máquina, eso traduciéndolo más o menos es que se puede afectar bastante. Entonces ahorita oramos por ellos, porque el Señor toque todas las cosas, porque es duro. Entonces, dentro de eso, hablábamos con Jesús Sedano, que es la persona de la que le hablo, que ha entrado, ustedes lo han visto. También ponerlo en oración. Todos necesitamos oración. A veces uno no alcanza a entender todo este alcance y todo el sufrimiento, pero puede pasarnos a alguien cercano, a alguien de nuestra familia, alguien que tenga estos problemas. Entonces, pues les dejo eso para que lo tengan en el corazón y lo tengan en oración también a Jesús. Las oraciones son importantes, porque en las oraciones nosotros expresamos parte del amor, el cariño, la compasión que tenemos los unos por los otros. Y es el arma más poderosa. Como ayer terminábamos en Efesios 6, acuérdense en que el final de la armadura, uno a veces no le pone atención, pero realmente es la intercesión espiritual tan grande, que es orando en todo tiempo y dándole gracias al Señor en medio de estas calamidades. Yo le decía a él hoy, como dice en 1 Tesalonicenses 4, acuérdense que el Señor le habla a los muertos en Cristo.
De todas maneras, no somos ajenos a sentir dolor, ¿no? Y sentir compasión y de pronto angustiarse uno un poco o tratar de preguntarle al Señor qué está sucediendo, pero el Señor tiene compasión de uno. Si ustedes leen el Evangelio de Juan en el capítulo 11, dice que el Señor lloró cuando vio todo lo que pasaba. Ya lo que yo le decía a Jesús Sedano, yo le decía, me lo puso en el corazón, yo le decía, acuérdese de Dorcas. Él me hablaba mucho de esta mujer, de las cosas que hacía, lo compasiva que era, cómo los ayudó, cómo ayudó a otra gente. Luego es un tiempo donde uno puede levantar la oración para intercesión. Los que no saben muy bien quién es Dorcas, Dorcas es una mujer del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, ella era una mujer que oraba, servía a la iglesia, servía a las personas y murió. Entonces toda la iglesia estaba muy triste. En Juan capítulo 11 muere también un hombre. ¿Qué hombre muere? Muere Lázaro. Y en esas dos cosas lo que se expresa es la voluntad de Dios para levantar a estas personas, para darles otra vez vida. Y es un tiempo donde necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo el tener la capacidad de ver al Señor en estas circunstancias, que es duro. Entonces, parte de eso que hablé con él, se los quiero compartir hoy. Yo hace un tiempo les había compartido, yo he compartido esto en los últimos 4 años, tal vez 2 veces, que es la sangre de Cristo y el significado de la sangre, que una vez piense que el Señor Jesucristo derramó la sangre en un solo sitio y en la cruz. Y realmente la sangre refleja algo que en el pacto levítico se le había revelado a Moisés, y es que el Señor Jesús derrama su sangre 7 veces, y el poder de esa sangre en esas 7 veces cuando la derrama tiene poder de redención en todas las cosas. Y aparte de eso, esa sangre redentora también cambia cosas en nuestra vida. Entonces, nosotros hablamos mucho del poder de la sangre y hay poder en la sangre, pero a veces yo quisiera dejar clarísimo realmente qué hizo la sangre por nosotros. Porque la cruz es el evento donde culmina todo, pero hay todo un proceso de redención donde el Señor Jesús empieza a redimir cada una de las cosas. Eso lo tengo en la presentación. Yo le agregué 3 elementos más. Uno de los elementos es que no solo en el lugar donde se derrama la sangre, sino el poder que tiene esa sangre sobre nuestra vida como creyente y el poder del triunfo de la sangre, que son 3 elementos que están. Entonces voy a proceder a compartírselos. Esperemos que funcione, porque es la primera vez que voy a compartir esto por ¿cómo se llama? Por pantalla. Entonces, pantalla 1, compartir. Ariel, su merced, trate de colocarle al micrófono mute, porque es que lo escucho acá mucho ruido. Que si le puedes poner mute al micrófono, porque no suena todo acá. Los otros no lo escuchan, pero a mí sí me suena mucho. Exacto, pues yo estoy quietico. No, se oye el sonido de fondo. De las ollas. De las ollas. No solo colóquenle mute. Ahí sí la ven. Bueno. Entonces, la plenitud de la sangre y la plenitud de él es lo que hace el Señor en la cruz, ¿sí? Entonces, la sangre y su plenitud tiene que ver en todo el proceso que va desde Getsemaní hasta el monte donde muere el Señor, el Gólgota. Y cada uno de los pasos, él va redimiendo la sangre a través de eso. Entonces, lo primero que uno tiene que entender qué es la sangre. Entonces, la sangre, cuando uno va en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2, el Señor dice esto, dice que el apóstol Juan habla diciendo que Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que parte de esto, cuando uno a veces quiere orar por personas que de pronto no conocen al Señor, uno dice, ¿bajo qué argumento uno puede orar para que alguien tenga protección? Bajo el amor de Cristo. El amor de Cristo está reflejando lo que veíamos en Juan
3:16, donde él dice que él amó y redimió al mundo, él envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, sino sea salvo por él. Él dice, es una de las revelaciones que uno a veces no entiende, la sangre de él y la propiciación de él, no solamente son los pecados de nosotros, sino también por todo el mundo. A cualquier persona del mundo puede acceder a ese regalo, pero como se los he dicho, muchas personas en el mundo, o porque no lo conocen, o porque no quieren, o por ignorancia, pero uno tiene acceso a esa sangre. Lo segundo que deben entender es que en Génesis el Señor le habla, en Génesis 9:6, el Señor le habla, en este capítulo, habla a Noé, le dice que el que derramare su sangre, el que derramare sangre de hombre, dice, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho él, ¿que quién? El hombre. Es el derramar la sangre tiene que ver una cosa, porque una vez no piensa, pero somos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Cuál es la semejanza y la imagen que nosotros tenemos de él? Aunque se borró en el pecado, se recupera en Cristo, pero somos seres tripartitos, somos alma, espíritu y cuerpo. Es un espíritu que tiene una alma que vive en un cuerpo. El alma, que a veces se le ha atribuido toda la parte consciente de nosotros, si uno lee bien la Biblia, el espíritu también aprende, y el espíritu, el apóstol Pablo habla que la palabra de Dios salva el alma de uno, que son los conceptos como uno interactúa en este mundo intelectualmente, pero el espíritu es inteligente, el espíritu es el que sabe y conoce las cosas internas y profundas del ser, así como la palabra habla que el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios y él las puede revelar a uno. Entonces, cuando uno habla de esto, la vida del hombre está eso, y quiero que le presten atención a esto. Lo que les voy a hablar ahorita, estas cositas que aparecen, pero le coloco esto, puntero láser. Acá, el Strong, ¿sí? Estos Strong significa, hay personas, yo sé que aquí hay personas que saben qué es el Strong, es la forma en que clasificaron de la traducción del hebreo las palabras. Entonces, no sé cómo la tradujeron. Entonces, ellas están clasificadas, no voy a explicar muy adentro qué es esto, pero es como una clasificación. El H significa que es una palabra hebrea y el número es 119. Hay muchos Strong 20, 30, 40, hasta 3000 algo. Cuando dice aquí Strong G, es del griego. El Nuevo Testamento es koiné griego, el Antiguo Testamento está hecho en arameo, algunas partes de Daniel, y ahorita no me acuerdo cuáles otras, creo que Oseas. Y el resto es hebreo. Entonces, esta palabra, ¿por qué les quiero mostrar esto? Ayer Omar nos contaba también el hecho de que él estaba mirando una de las segunda letras del alfabeto hebreo, que es como empieza la palabra de Dios. ¿Por qué se habla que por qué aparece Bet y no aparece Aleph? Es cuestionante, porque pues toda la palabra de Dios, el Aleph, tiene que ver con Dios. Es como la letra que rige, el número 1, Dios. Segunda letra, como los judíos ortodoxos no creen en Jesús, la segunda letra tiene que ver con la redención de Cristo. Él es nuestra casa, nuestra protección. Entonces, la palabra Adán, ¿sí? ¿Sí? En hebreo significa sangre, ¿sí? Significa rubor, enrojecerse, enrojecer, rojo, rojo, rubio. ¿Por qué les hablo de esto? El hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda, no se lee como nosotros leemos normalmente. Él se lee aquí de derecha a izquierda. Entonces, la primera letrica es Aleph, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo así? Adán es traducido de esta manera. Ahorita les voy a mostrar una segunda palabra que significa, que es el Strong H1818, que significa dam, que significa sangre, ¿sí? Estamos viendo la sangre, quiero que entiendan esto. Dice, es como cuando se derrama a causa de sangre. Esta palabra se puede traducir también como sanguinario, ¿sí? Cuando alguien derrama o causa muerte por la sangre, ¿sí? Sea de un hombre, sea de un animal, o por analogía también se traduce jugo de uva. Y eso tiene ya mucho significado en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla en el pacto de la cena del Señor, representando el jugo de la vid como la sangre. Esta es mi sangre, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. ¿Por qué les hablo de estas dos cosas? Volvamos a recordar. Adán, ¿sí? Y sangre. Cuando uno hace eso,
Aquí últimamente dice derramamiento de sangre, gotas de sangre, homicidio, muerte, sangre, sanguinario. Eso pueden ser todos los significados por los cuales esta palabra Adán puede tener. Cuando uno llega, encuentra un misterio. Si ustedes ven la palabra Adam, que es sangre, y la palabra Adam, que es hombre, lo único que diferencia es esta letrica Aleph, que esa es la letra que representa a Dios. ¿Sí? Si ustedes van y leen los rabinos judíos o leen la parte de la gematria del lenguaje hebreo, ustedes encuentran que esta es la palabra que rige a Jehová, ¿sí? El Aleph. Si ustedes ven, cuando el hombre que es Adán, le borran el Aleph, ¿qué queda? Sangre. Solo alguien sanguinario o alguien que muere. Cuando Dios no está en la vida del hombre, ¿sí? El hombre queda totalmente sanguinario. Estas son de las cosas que son misteriosas en la palabra de Dios, lo que la hacen única y lo que hace que ratifique que la palabra de Dios está fuera del tiempo, del espacio y de las cosas. ¿Sí? Que él la escribió, cómo la hizo, a través de inspirar a hombres, a través de 1600 años, 40 y pico de hombres, algunos dicen 40, otros dicen que son 42, pero todos estos hombres los inspiró Dios y da esa magnificencia de que en el mismo lenguaje que él deja, en la sangre uno coloca que sin el Aleph, que es esta primera letra que vimos, somos sanguinarios. Entonces, después vamos otra vez a Génesis 9, en el 4 al 5 dice, pero carne con su vida que es su sangre no comeréis. Esto está desde el Antiguo Testamento como un mandato. Él le dice, la vida de la carne, la vida de las personas, está en su sangre. ¿Sí? Algo que se descubrió mucho tiempo después fue que los huesos son los que producen la sangre de la médula. ¿Sí? Y después usted encuentra en la palabra de Dios hace 2500 años diciendo ella que la vida estaba en los huesos, porque la vida estaba la que produce la sangre. Entonces, siguiendo dice, porque ciertamente derramaré sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, de mano del... El Señor dice, mire, él dice, yo voy a demandar sangre por los crímenes que ha cometido el mundo, ¿sí? Dando la figura de que él dice, por eso uno entiende en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús es la única sangre que acepta a Dios como perdón de pecados. Entiendan por qué es el concepto de que Dios dijo demando sangre. Porque cuando él dijo en Génesis, él dijo, el día en que usted coma de eso que lo va a dañar, ciertamente ese día muere. ¿Sí? Y él hace el primer derramamiento de sangre en el momento en que él viste con pieles a Adán y Eva en Génesis 3, creo que ya lo hemos visto. El Señor hace el primer sacrificio mostrando de forma tipológica o de forma gráfica a Adán diciéndole, mire, un día yo voy a mandar el cordero inmolado y se van a hacer sacrificios hasta que él llegue. Y este es el sacrificio por la remisión de sus pecados. Todo el Antiguo Testamento habla de remisión, no de perdón total. ¿Qué significa una remisión? Yo remito y lo dejo esto quieto ahí en stand-by. No se lo cobro, hasta que un día alguien viene y paga la deuda, que era la única sangre que él aceptaba. Dice en 1 Corintios 15, en el versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra, que es terrenal, que es Adán, y dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque ninguna cosa nacida en la tierra había caído o había quedado sin pecado. Por cuanto el hombre pecó, lo leíamos la vez pasada en Corintios, todos pecaron. Adán pecó y de ahí para abajo todos pecamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el tal pecado original que se habla? Se habla de lo que nosotros le transmitimos a los hijos de nosotros, porque nacimos dentro de este esquema temporal. El hombre era eterno, ¿sí? Y en la eternidad pecó. Y todo lo que nació después de Adán quedó condenado y bajo ese yugo de pecado. Hasta que llega el segundo hombre, que es celestial, que es el Señor Jesús, teniendo que nacer en este reino de carne y sangre. Y esto también entiendan, Jesús no podía venir de ninguna manera que no fuera nacer por hombre, o nacer en este mundo de hombres, más bien, es decir, en este mundo de hombres. Pero él no podía nacer bajo el pecado original. Por eso él no podía nacer de papá y mamá normal en la tierra, porque hubiera nacido eso. Él tenía que nacer de una mujer porque era el vehículo para que entrara en esta tierra de forma terrenal de carne y sangre, pero su sangre tenía que ser celestial. Si ustedes van y leen
Hoy en día se ha descubierto que la genética de la sangre la da el padre, no la madre. O sea, la sangre que está en el bebé, ¿sí?, es del papá, no es de la mamá. Entonces, eso es, la mamá pone la otra genética y lo sustenta, pero la genética que sale. Por eso se hacen las pruebas de paternidad. Ahí vienen por qué. Porque la sangre del bebé no es la misma la sangre de la mamá, la sangre del bebé es la sangre del papá. Y cuando analizan genéticamente pueden saber si él es o no es. Porque si fuera igual que la sangre de la mamá, le hacen la prueba y quedaría, no, pues si es hijo de donde está, pues tiene que ser hijo de la mamá. O sea, pero al hacerle la del papá, dice, no se escapó, si ve que es suyo, porque tiene la misma sangre. O sea, Omar no se escapa. Queda acá, dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo, eso también me lo entendieron. Otra parte importantísima es entender que él es el alfa y el omega, y esto ¿dónde sale? Esto sale el alfabeto griego, este es el alef y el taf en el alfabeto hebreo, lo primero y lo último. Él quiere decir que él es lo primero que está en nuestra vida y es lo último. ¿Sí? La inconsciencia del hombre es que él siempre ha estado al frente, nosotros no lo vamos a ver, pero va a haber un día en que él va a ser lo último que nosotros vamos a ver y lo primero que vamos a hacer cuando despertemos, cuando él nos llame en el arrebatamiento. Ya, entiendan eso, es importante. Ahora, ¿eso dónde está? Cuando usted se va al libro de Apocalipsis, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, el apóstol Juan le muestran, y hablamos de eso. Ahorita les vamos a una cosa rápida acerca de las iglesias para que le presten atención a algo. Dice que Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, hablando de Jesús, del que era, ¿sí?, y el que ha de venir. Fíjense en que él siempre empieza con el que es. Dios es presente. ¿Sí? En la temporalidad del hombre, Dios no le dice el que fui o el que será, él le dice el que es primero, después le dice el que era y luego le dice a usted el que va a venir. Es bien extraño, él no le dice el pasado, el presente, el futuro, él le dice yo soy presente en su vida. ¿Sí? Yo le perdoné los pecados a usted en el pasado y yo le restituiré la vida a usted en el futuro. Más o menos es lo que él dice en la secuencia, como él se revela, el que es, el que era, el que ha de venir. Y él habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahorita no voy a entrar ahí, pero los 7 espíritus de su trono, ustedes van a Isaías 11, en el versículo 2, ustedes encuentran la manifestación del Espíritu Santo en 7 formas de manifestarse, que son las 7 formas en que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Con su sangre. El hecho de recibir y de encontrar toda la bendición de lo que vamos a hablar acerca de la sangre está en eso. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando las personas hablan de que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y tiene que ser purificada, la única reflexión que yo le digo a esas personas es: la sangre de ningún ser humano limpia ningún pecado. La única sangre que limpia es la sangre de Él. Usted puede derramar toda la sangre suya y no cambió la existencia suya. ¿Sí? El mundo ha derramado sangre tratando de cambiar las cosas. Las ha derramado por guerras, las ha derramado por intereses. La gente que va a la guerra y toma las cosas cree que derramando sangre va a conquistar las cosas. Y lo único que han logrado es desperdiciar la vida. Pero la vida de Él no se desperdició, la vida de Él trae eternidad. Él lava nuestros pecados con su sangre. Por eso es importante entender que el sacrificio de la sangre de Cristo durante todo el proceso que está tiene un significado profundo. Entonces, en Apocalipsis 1:8 él vuelve a decir lo siguiente. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Esta frase sigue repitiéndosela durante todo el libro de Apocalipsis, tratando de decirle a usted, en una etapa de crisis de estas, donde hay todas, él tiene que ser lo primero en su vida y tiene que ser lo último en su vida, porque él es realmente lo único en la vida de nosotros. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él le dice: yo tengo control de todo, de su presente. Acuérdense en qué es esto, el que es. Esto es el presente, lo que está sucediendo ahorita. Dios sigue estando en control a pesar de lo que sucede. Del que era, ¿sí? Del que era y el que ha de venir. O sea, es la promesa también de su regreso. Él dice: él es el todopoderoso, no el parcialmente poderoso.
Hoy con él tiene poder. Él decretó en Juan 11, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él se revela como es. Y hoy en día necesitamos eso. Necesitamos la vida de él, necesitamos la resurrección porque ha habido mucha muerte alrededor. Y no solo en el ambiente, digamos, terrenal, en nuestro ambiente espiritual a veces creemos que se han acabado las cosas, las oportunidades. Las compañías, la gente está tomando medidas, haciendo cosas, mirando a ver qué se hace. Y las personas a veces creen que están en un proceso donde murió su trabajo, murió sus esperanzas, murió su futuro, murió todo. Y no es cierto. Él es el Todopoderoso y está en control. Entonces dice que aquel verbo en el 1.14, Juan 1.14, ahorita nos vimos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, decimos, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Jesús es real y fue real. Jesús caminó en esta tierra. Jesús conoció el dolor de nosotros, como se lo decía ahorita en Juan 11. Él se compadeció. Él dice en la versión de inglés y en la versión de español, ese es el versículo más corto que hay. En ese lenguaje, dice Jesús lloró, pero en griego no es el versículo más corto. ¿Sí? Dice entre nosotros, dice que vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Para ahora sí entrar en materia. 7 veces su sangre es derramada por nosotros. Y lo que voy a hacer es un ejercicio que antes no había hecho, era encontrar cuál es el propósito de su sangre al ser derramada. Ahorita viene el tema de la Pascua. Y los hombres celebran a veces sin entender que realmente fue eso que sucedió. Hablamos Éxodo 12, terminando la angustia del ángel de la muerte, la salida de Egipto, y pues Oman nos lo recordaba y le decía, parte presuroso de estar con el bordón es que Dios nos dio a nosotros perdón a través de ese cordero inmolado que es el Hijo de Dios. Entonces, la sangre de él es derramada, no una vez, 7 veces. Si ustedes van al libro de Levítico, ustedes encuentran que para hacer el acto de perdón, el sumo sacerdote entraba y hacía el riego del agua 7 veces. La ponía en el dedo y regaba 7 veces. Uno dice, pero ¿por qué Dios habla del 7? El 7, numéricamente en la Biblia, significa completo, perfecto, gobierno. ¿Sí? Es la perfección, es el gobierno, es la plenitud de algo. Dependiendo en su contexto, ustedes van a ver las cosas. Vienen las 7 conquistas de la sangre de Dios. O sea, hay 7 lugares donde Él derrama su sangre y tiene todo un proceso de redención. Pero esa redención por la sangre de Cristo tiene 7 conquistas también que hace Él de la sangre. La primera conquista es la paz. ¿Sí? La segunda conquista no es la redacción, es la redención. Ahí metí yo el dedo mal. La segunda es redención. La tercera es perdón. La cuarta es justificación. La quinta es santificación. La sexta es acceso a Dios y la séptima es victoria. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Es como están tan calladitos, no sé si ya acabaron de anotar. De esta manera la volvemos al final. Entonces espero ahí un momentico. Paz, redención, perdón, justificación, santificación, acceso a Dios y victoria. Estas son las 7 conquistas de la sangre. Señor, también ayer miramos qué cosas nos salvó el Señor. Después vemos el estudio de qué salvó el Señor por la salvación de ellos. Y ustedes van a encontrar que está repleta la palabra de Dios de patrones de 7. 7, 7, 7, mirando la redención del Señor. Bueno, continuando. Getsemaní, primer lugar. Vamos a pasar de las 7 victorias de la sangre, vamos a pasar a los 7 lugares y la conquista. Ya empezamos con los 7 lugares. El primer lugar, Getsemaní. Getsemaní es donde el Señor entra por primera vez. El Señor termina su ministerio y cuando está terminando el ministerio, Él hace la cena de la Pascua, ¿sí? La celebra con sus apóstoles. En esa misma cena ustedes encontraron que se dan los eventos más representativos, los eventos de la duda. ¿Sí? En la misma cena el Señor les lava los pies, habla con ellos
empieza a cenar con ellos y en la mitad de la cena revela que alguien lo va a traicionar. Y él hace una petición. Después de eso, en la cena también, después de que sale Judas, porque Satanás lo posee, él le dice a Pedro, Pedro, usted me va a traicionar. Y Pedro entra en la locura de decirle, no, Señor, todos te dejarán, pero yo nunca te dejaré. Judas es aquella persona que veíamos que no tuvo nunca la salvación, por lo tanto nunca la perdió, porque Judas nunca creyó en el Señor. Repito la misma pregunta que me hizo mi hijo hace unos días, que ya la conté en otra sesión, pero me gusta repetir eso. La pregunta de él me decía, ¿era necesario que Judas fuera Judas? ¿Podía cumplirse si era otra persona? Y yo le decía, no se podía cumplir porque la palabra tenía que cumplirse y el Señor dijo que ni una tilde, que está mal dicho, es un yo, ¿sí? Ni una jota pasarían de su palabra. Eso es un va en hebreo. Ni un yo ni un va a pasar de la palabra. La palabra se tenía que cumplir toda, pero en esa cena ustedes encuentran que el Señor Jesús le dice, a la verdad es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vaya y cumpla todas las cosas escritas por él en la palabra. Y él le hace una advertencia a Judas ahí, le dice, pero hay por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Así que le dijo, Judas, ojo con lo que va a hacer, porque mejor a ese hombre no le hubiera sido nacer. Hay por el cual es entregado. Judas hizo oídos sordos a eso y salió. Entonces el Señor sale tremendamente cargado y se va a Getsemaní, o el huerto del poder. ¿Por qué empieza en Getsemaní? Toda esta historia de perdición empezó en el huerto. Génesis 3. El Señor hizo un huerto para que el hombre lo disfrutara. Huerto en hebreo significa pardes, que significa el lugar del placer y la satisfacción. No el placer que uno imagina en el mundo, sino el placer de estar usted descansado y reposado en Dios. ¿Sí? Y en ese huerto se corrompió, pero por ese huerto empieza la conquista. Señor, en este huerto, que es Getsemaní, él empieza, es la primera vez que él derrama sangre. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, la primera vez que se derrama sangre es ahí. Y vamos a ver. Ustedes encuentran al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní haciendo una oración tenaz. ¿Sí? Él encuentra, eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 39 al 44. Y dice así, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. ¿Quiénes lo siguieron? Sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, fíjense lo que él les dice a ellos, dicen, oren, es lo que hemos hablado ahorita, oren, que no entréis en tentación. Y dice que él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en qué? En agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como qué? Como grandes gotas de qué? De sangre que caían ¿dónde? En la tierra. Entonces, ustedes encuentran que en la última parte dice que él estando ya en agonía, oraba más intensamente. Piensen que él oró algo que él sabía que estaba escrito para él. Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esto. ¿Sí? No era el miedo a lo que iban a golpearlo, dañarlo, porque él lo sabía porque estaba escrito. Él sabía Salmo 22, él sabía Isaías 50, Isaías 53. Él oraba porque era la primera vez en que él se iba a separar del Padre.
él se iba a convertir en el objeto odiado del Padre, que era el pecado. Todo el pecado del mundo iba a caer en él. Y él empieza a derramar su sangre en la tierra donde se perdió. Si ustedes van Génesis 3:17, el Señor habla acerca del huerto y él le dice al hombre: por cuanto escuchaste la voz de la mujer, maldita será la tierra, ¿sí? Espinos y abrojos ella te va a dar. ¿Sí? Aquí él empieza en ese mismo huerto con su sangre a recuperarla. Entonces la primer derrame, la sangre de Cristo empieza la recuperación de la tierra, lo que se había perdido. ¿Sí? Dice, es un huerto donde se perdió la autoridad. ¿Sí? Jesús la recuperó. ¿Y cómo la recuperó? No haciendo la voluntad de él, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Cómo nosotros, cuando recibimos ese poder de sangre del Señor, recuperamos otra vez lo que se perdió, la autoridad sobre esta tierra? Si me lo permite el Señor, en un día o 2 días les muestro lo que significa la autoridad de caminar con sus pies en la tierra. Y está escrito, no es inventos de Rommel Morales. ¿Sí? Eso está escrito ahí, ustedes van a ver lo maravilloso que es Dios. Uno conquista la tierra, ¿sí? Cuando uno dice, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el Evangelio de Juan? Está revelada. El Señor Jesús dice que me conozcan, que conozcan a Cristo. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Sanar. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Perdonar, rescatar, traer paz, traer autoridad, traer libertad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso también. Entonces, el segundo lugar es donde su cabeza fue en las manos de los hombres. Yo creo que no se escucha mucho el audio allá. Entonces, pues solo creo que alcanzan a ver. No sé si alcanzan a escuchar algo o solo ver. Bueno, entonces solo ver. Voy a pasar rápido. Pero digamos, a él lo golpean. Ustedes se encuentran que es de lo más desagradable. Cuando a él lo apresaron, a él lo golpearon, le deformaron su cara. Fue tanto los golpes que él recibió que era irreconocible. Él era totalmente irreconocible. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, él dice ahí en el capítulo 26, versículo 67, él dice, entonces, ¿qué le hicieron? ¿Ah? ¿Mario iba a decir algo? No, pastor, que no, ni se ve ni se escucha. ¿Quiénes no vieron? Alcen la mano los que vieron y yo les miro la mano. 1, 2, el resto. Nosotros 3. vimos y escuchamos más o menos. Bueno, voy a volverla a poner. Aquí es donde se ve. Exacto. El punto del video era lo golpearon, ¿sí? Le escupieron, le dieron puñetazos, lo abofetearon. ¿Qué hace eso? Entonces, el Señor Jesús restituye con su sangre las obras de las manos de los hombres. Las primeras manos que derramaron sangre, ustedes la encuentran en Caín. Caín fue el primero que derramó sangre, ¿sí? No de acuerdo al sacrificio de Dios que le había enseñado a Adán y Eva cuando Dios sacrificó los corderos para vestirlos. Caín sacrificó la sangre de su hermano. Con sus manos él derramó la primera sangre. Es la primera vez que se derrama sangre por un acto religioso. Caín se enfureció religiosamente por sus cosas. Y eso le dio a él para matar ¿a quién? Para matar a su hermano. Entonces Jesús restituye con su sangre las obras de las manos de los hombres. ¿Sí? Cuando ustedes van a Isaías 50, ustedes encuentran una de las profecías más complejas que describen lo que uno nunca alcanzó a ver. Dice en Isaías 50, en el versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. La traducción de eso es a los que me arrancaban la barba.
La barba para los rabinos, para los maestros, era algo importante de simbolismo, ¿sí? A él se la arrancaron total. Él dice, no aparte mi rostro de qué, de las injurias y de los esputos, o sea, de la forma en que lo escupieron. Él hizo todo esto, ¿sí? Para poder redimir aquellas manos derramadoras de sangre del hombre, ¿sí? Y él las redimió a través del derramamiento de su sangre, porque esas manos untaron de la sangre. Después viene uno de los actos más complejos que hay y que no se entienden. El látigo romanos y Jesús en el poste. Al Señor Jesús le hicieron algo que uno no entiende porque las normas romanas no permitían eso. Cuando ustedes leen al apóstol Pablo dice, me dieron 40 látigos menos uno, 39. Si alguien los sentenciaban a 40 latigazos, ¿sí? Latigazos normales, ahí la persona ni se podía parar. 40 era ya un reo de juicio para matarlo. Al Señor Jesús no solo le hicieron eso, sino el látigo romano era despiadado porque en todas las puntas tenía como ganchitos y hacían de tal manera que le desgarraban a usted la piel para que quedara en sangre viva, pero que no le perforaran para que no se le salieran los intestinos ni nada. Entonces era una agonía terrible. Y cuando él lo ponen ahí, es de las partes más fuertes de esa película de la Pasión de Cristo, es de Mel Gibson, todos los derechos son de ellos. Es una de las formas donde uno logra ver, es terrible, pero puede uno ver que el látigo romano, ¿sí? El castigo del hombre cayó sobre él mismo, y uno lo encuentra en esa película. Esto no se puede creer. ¿Acaso los azotes no fueron suficientes? No digas que es el Hijo de Dios. Nadie de modelo. ¿Nos soltamos con esto? No. Con eso. Esto está mucho mejor. Vamos a ver. Mira, no se va a resistir. Mesías. Si uno ve, el látigo romano tenía esas características, tenía cosas puntiagudas que desgarraban la piel. Cuando ustedes ven en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del 24 al 27, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo, ¿de quién? De la sangre de este justo. Ojo con esto. Una de las cosas que hace la tibieza, una de las cosas que hace tener una vida no decidida de Cristo, es usted dice, yo soy inocente, yo soy tibio. La iglesia que veíamos en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo, creo que el 17 en adelante, ustedes encuentran una iglesia tibia. Él dice, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Pilato es el efecto del hombre en la tibieza. Ya también les hablé de eso. A Pilato le habló la conciencia de él, le habló el amor de él, que era su esposa, y le habló la misma verdad, que era Cristo. Y él hizo omiso caso a todo eso. ¿Sí? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando ellos repiten eso, ustedes ven que de una forma terrible cayó la sangre de él por despreciar la sangre, porque aquí el hecho no es que la sangre cayera como remisión de pecados, aquí la sangre fue, somos culpables de la sangre de él. Y toda la destrucción del templo, en la cual la sangre cayó en culpa y no cayó en perdón, ustedes ven un pueblo judío casi exterminado. 1 millón de judíos murieron en el 70 después de Cristo. Y es donde el pueblo judío desaparece del mapa histórico y del mapa social y del mapa geográfico. Y el Señor cumple una promesa en eso, reuniéndolo. Ahorita no voy a hablar de eso o tenerlo. Dice, entonces le soltó a Barrabás haciendo o habiendo azotado a Jesús y le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor a él toda la compañía. A él no lo castigó una sola persona, a él lo castigó toda una compañía. Aquí hay algo muy interesante que es Barrabás. Creo que hablando con Omar fue donde hablamos de las tres cosas, ya no me acuerdo. Sí, creo que sí. El caso es, ¿qué representa Barrabás? Ahorita lo hablamos en la cena de los discípulos. ¿Qué representaba Judas? Representaba aquel hombre que nunca se decidió por Cristo, recibió todo de Cristo, pero hizo de la sangre de él inmunda. Y de alguna manera la pregunta de Jesús cuando le hace a los discípulos, uno de vosotros me va a entregar, ¿sí? Ustedes leen en el Evangelio que todos los discípulos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y es la representación de los creyentes, que muchas veces tenemos en esa agonía de tener falta de decisión, ¿sí? No nos decidimos y hacemos la pregunta, ¿seré yo, Señor? ¿Será que la salvación sí es mía? ¿Será que esto sí es mío? Barrabás es compañero de los otros dos ladrones, Dimas y Gestas. Dimas y Gestas no aparecen en la palabra de Dios, los nombres, pero en los archivos de los rabinos y los archivos históricos de la iglesia, en ese tiempo solo había una iglesia y recopiló todo eso hasta 1600 y 1500 donde estaba la reforma, pero en los archivos está el nombre de Dimas y el nombre de Gestas. Ellos eran tres ladrones, Dimas, Gestas y Barrabás. Barrabás en hebreo significa Ba y Abás. Ba significa acerca del hijo, del padre. Aquí es donde se hace el intercambio. Cuando ustedes ven en el reflejo en el Levítico, se ponían dos animalitos. En el uno caía la suerte de Jehová y era acepto ante Dios, y el otro se le entregaba al desierto donde iba a un demonio que se llama Azazel, ¿sí? Y todo el pueblo, el sacerdote colocaba sus manos sobre el que era entregado, ¿sí? Y el que era acepto al Señor era acepto. Aquí ustedes encuentran el Cordero de Dios y el Cordero del mundo. ¿Quién fue acepto para Dios? Jesús. Y Jesús toma el lugar de este hijo, que es el hijo del mundo, que significa Barrabás, que representa ¿a quién? A todos nosotros, ¿sí? La muerte del Señor Jesús es la sustitución de la muerte de nosotros por cuanto pecamos, por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él tomó nuestro lugar para darnos esos regalos. El único, si ustedes en temas eléctricos, para que me entiendan, todas las casas tienen fusibles. El único fusible que podía resistir el voltaje de Dios era Dios mismo. No existe un hombre, no existe actos humanos, no existe nada que pueda resistir la ira de Dios. Solo Dios mismo podía dar el pago a lo que Él mismo había exigido. ¿Sí? Porque Él dijo, toda alma que pecare, esa alma que morirá. El único que podía resistir la muerte, vencer la muerte, conquistar la muerte y traer victoria era Cristo. Cuando ustedes ven en Isaías 53, que es muy hablado, hay a veces controversias. Esto es la sanidad, la sangre de Cristo en Roma. Roma significa el mundo, ¿sí? Las cosas y las agonías del mundo. La única sangre que tiene poder sobre redimir las reglas, las leyes, la hipocresía y las cosas del mundo es la sangre de Cristo, y Él la derrama ahí en el petróleo. Su sangre se derramó. Él dice en Isaías 53, Él dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay personas que yo sé que a veces dicen, porque lo he escuchado, no, eso Isaías 53 no tiene que ver nada con la sanidad. Les recomiendo, cojan el Nuevo Testamento en las cartas de Pedro y usted encuentra a Pedro citando esto, diciendo, por sus llagas fuimos nosotros sanados. El Señor sanó nuestra vida. El Señor sanó nuestra vida. Él hizo, ¿sí?, posible la sanidad. Por cuanto su cuerpo fue desgarrado, Él llevó ahí la paz. Cuando usted está enfermo, usted no tiene paz, pero usted puede acceder a esa promesa de Dios, decirle, Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados, sanados, ¿sí?
Entonces esa es la tercera vez que él recompensa eso. La cuarta es la corona de espinos. Hoy mandaban un estudio acerca de la corona. ¿Sí? A veces la corona no es entendida. Cuando usted para entender la corona de espinos tiene que entender Génesis 3. ¿Sí? Génesis 3 en el versículo 17 se los leí ahorita o se los repetí que no lo he leído. El Señor dice que por cuanto uno no escuchó la voz correcta que es la de él y la negó, ¿sí? Dice que la tierra dio espinos y abrojos. La tierra fue maldita. Cuando el Señor con su sangre derrama en su cabeza, él recupera ¿qué? Esa tierra que fue maldita, el fruto de ella. Porque cuando las manos trabajan sin la bendición de Dios, espinos y abrojos quedan. Los espinos y los abrojos en toda la palabra de Dios tienen que ver con dificultades. A Israel por no cumplir la palabra de Dios y no echar una de los pueblos, el Señor le dice, ellos serán espinos en su costado. El apóstol Pablo habla del aguijón en la carne, ¿sí? Cuando él se exaltaba, ¿sí? Dios le decía, le envió un mensajero en la carne. ¿Por qué? Porque al exaltarse él, el poder de Dios no estaba. ¿Y qué aprende el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que él se gloría en sus debilidades, porque Dios le contestó. El apóstol Pablo ora 3 veces que por favor le quite ese enviado de Satanás, que por favor se lo quite, y Dios no se lo quita. La respuesta de Dios a esa dificultad, que era sobrenatural, fue que dijo, en su debilidad, ¿sí? Mi poder se fortalece. Dice Pablo, cuando usted aprenda a ser débil, yo me fortalezco en usted. Cuando usted es fuerte, usted se enfrenta a él. Porque cuando usted se vuelve fuerte, usted se quiere salir y manejar las cosas y no va a poner. Mientras cuando usted depende de mí, hace eso. Entonces, la corona de espinas no solo es el símbolo del triunfo de él en el mundo, fue desastroso. Lo coronaron de espinos y abrojos, que es lo que... En la parábola de las semillas, cuando usted rechaza la palabra, que es el tercero terreno, hay 4 terrenos, 1 es apropiado, 3 terrenos no son apropiados. Cuando usted encuentra el tercer terreno antes del apropiado, usted encuentra que los espinos crecieron haciendo ¿qué? Ahogando la palabra. ¿Sí? Y los espinos el Señor Jesús los revela como que afanes de la vida, codicias y cosas. La conquista de esa sangre que fue derramada a través de los espinos tiene que ver con todo esto. Y uno la ve que los soldados romanos la hicieron. ¿Quién los hizo? Lo que representaba la ley en ese momento, quienes tenían el poder político y social. Los romanos habían conquistado a los hebreos, significando que esa corona la construyó ¿qué? El poder legislativo. Ustedes ven a Pilato tomando la decisión, basado en qué? En la presión de un pueblo. Él vio que se estaba alborotando. ¿Saben qué es lo más intrigante de Pilato? Que si ustedes leen los anales de la historia, Pilato nunca llegó a ser nadie. Pilato quería ser alguien, quería ser gobernador, quería ser. Pilato desaparece en la historia. Y Pilato, por ser algo en la vida, ¿sí? Negó la vida misma que era Cristo y no llegó a hacer nada. Por eso el Señor cuando dice, aquel que retiene su vida fuera de mí, la va a perder. Pero aquel que la pierde, la gana para vida eterna. Pilato trató de guardar su vida y de hacer política, y él termina borrado en la historia. Busquen históricamente dónde se habla de Pilato, y usted ve que lo nombra un libro diciendo que no se volvió a saber de él. Después de ese conflicto, el tipo no aparece en ningún lado. Sacrificó su vida como político, sacrificó eso. Mejor, hablando, la política, las leyes no van a cambiar las cosas. Quien cambia las cosas es la sangre preciosa de Cristo. Y uno lo ve acá. Una hermosa corona. Mírenlo todos, el rey de los gusanos. Larga vida, rey de los gusanos. Larga vida. Por los dignos de un rey. Ustedes ven de una manera cruel como el hombre coronó con
Bueno, leamos Mateo 27. Capítulo 27, el versículo 27 al 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, ay, qué horror, le echaron encima un manto escarlata. Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y con una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Ustedes ven en el proceso cómo él derramó su sangre en silencio. Dice que él fue llevado y en silencio se mantuvo. Él recibió el castigo de nuestra pena, lo recibió él. Fíjense en que a veces uno no cree, pero él sabe que es estar desnudo. A él lo avergonzaron. Él sabe que es estar con hambre y golpe. Sabe que es estar abandonado y solitario. Por eso cada vez que se levanta una oración pidiéndole, Señor, danos de comer, danos de beber, danos de vestir, Él sabe en su corazón realmente cuál es nuestra necesidad. El silencio y el sacrificio de Él en silencio por nuestros pecados, por nuestra sanidad, por nuestra paz, por nuestra victoria, por nuestra reconciliación. Por esas 7 cosas que estábamos leyendo. Por eso Él guardó silencio y fue su amor infinito y su gracia misericordiosa la que hizo que no se negara a pasar por eso. ¿Sí? Porque Él veía como sumo gozo el salvarnos. Pero a veces creemos, o muchas personas creen que es un juego. Génesis 3, 17 al 19, lo que les dije acerca de la corona. Y el hombre dijo, por cuanto bueno, al hombre dijo, ¿quién dijo? Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Esto es bien importante. En Génesis 3, cuando Dios le pregunta a Adán, oiga, ¿comió de esto? La respuesta de Adán no fue sincera, decirle, sí, Señor, yo la embarré y lo hice. La respuesta de él dijo, la mujer que tú me diste fue la que me hizo eso, me dio de comer. ¿De quién es la mujer? La que tú me diste. Y miren lo que le responde Dios. Tu mujer. ¿Eh? Que él le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Él no dijo la voz de la mujer que yo le hice. Le está diciendo, la culpabilidad es suya porque usted no cuidó. No cuidó. Y tampoco ha cultivado eso que yo digo. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. La gente dice, es que Dios maldijo la tierra. Dios no la maldijo. Él dice, por tu causa, ella, la tierra es maldita. Por tu causa, tu mujer, tu tierra, tu responsabilidad. Y es la misma voz que sale, esa es la responsabilidad. Usted acepta de Cristo su sangre y su sacrificio. Acepta de Cristo cada vez que Él derramó esa sangre, ¿sí? Para tener la completa victoria, el completo poder de lo que la sangre hizo y perdonó en nosotros. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y queda y cardos te producirá. El trabajo sin Dios es un trabajo maldito. El trabajo sin Dios es un trabajo que hablaba con ciertas personas que se quejan, que el trabajo que me pagan mi padre. Le digo, cuando usted no conoce a Dios y no sabe que Dios es un regalo de ese trabajo, eso es una maldición. Pero cuando usted conoce de Dios, sabe que si el trabajo es de Él, Él lo protege en el trabajo. Si el trabajo es de Él lo bendice en el trabajo. Y su trabajo no le va a dar espinos y abrojos. ¿Sí? Le va a dar ¿qué? La redención, la protección de Dios sobre eso. Dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Dios le dice, mire, usted, como quedaba ahorita en el Dan, usted sin mí es un sangriento, usted sin mí es polvo. Porque cuando Él tomó a Adán del polvo de la tierra, era solo un objeto inanimado con un cuerpo bello, no tenía vida, hasta que Dios, ¿qué hizo? Sopló en él aliento de vida. Y las cosas cambiaron. Las cosas toman sentido. Quinto, los clavos en la cruz. Sus manos fueron traspasadas. Hay cosas que uno cree que sucedieron en la cruz, en sus pies y en sus manos. Pero realmente médicos han estudiado la crucifixión y han visto
la agonía que causa y cómo debió ser hecha. ¿Sí? En sus manos y en sus pies fueron traspasados. Sus manos primero. Entonces vemos qué pasó ahí. Vamos Estaré con ustedes mucho tiempo, amigos. Ustedes no pueden venir a donde iré pronto. Un mandamiento nuevo les doy ahora. Que se amen los unos a los otros. Que así como yo los he amado, ustedes ámense igual. En cada uno de esos momentos estaba la sangre de él derramándose en la tierra. Las manos del Creador, a lo que creó, le clavó sus manos. ¿Ah? Al hombre que creó, el Dios poderoso, lo juzgó un hombre. La creación se levantó contra el Creador. Y esos clavos no fueron los romanos los que lo colocaron ahí, esos clavos los pusimos nosotros, cada uno de nosotros. Su sangre perdonó eso. Él fue a la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz. Parte de algo hermoso que pasaba en Éxodo 12 cuando lo describía Omar. La cruz del Calvario tiene 3 cruces. Tiene la cruz de 2 personas indignas, dignas y gestas, un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. ¿Sí? Y usted ve al Señor Jesús en la mitad. La providencia de su lenguaje, usted encuentra, uno lo acepta, el otro no lo acepta. Algo que uno cree es que había un ladrón bueno y un ladrón malo. Los 2 ladrones eran malos, léanlo bien en el Evangelio, y ustedes van a encontrar que ambos se burlaron y ambos decían. Pero cuando la muerte fue llegando, uno de los bandidos dijo al otro, en verdad nosotros lo merecemos porque hicimos mal, pero él nada hizo. Pero no fue al principio, se los digo, lean bien la Biblia, ustedes van a encontrar que ambos, asesinos y ladrones, porque ellos eran asesinos igual que Barrabás, a ellos los iban a colgar no solo por disidentes, sino porque habían asesinado a la guardia romana. Ellos tenían un decreto capital no por robo, era porque habían matado. Y en el último momento uno, pero esos clavos, ¿sí? La otra versión de los clavos es que lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fue en los clavos, fue el amor profundo que tenía por nosotros. Fue la decisión profunda que él tenía para que no se perdieran. ¿Sí? Porque el Padre les había dicho, yo envío a mi Hijo no para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Veíamos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el 20-21, como un Dios ruega a través de nosotros, imagina un Dios rogando a través de nosotros para que nos reconciliemos con él, diciendo ya lo duro fue pagado, la cruz fue hecha, fue salvado. ¿Vieron? Después sus pies fueron traspasados. ¿Saben qué? Bueno, sus pies. Ustedes saben que los pies tienen que ver con el Evangelio, después se los muestro. Pero dice que
Ayer en la armadura, en Efesios 6, veíamos que las sandalias donde se ponen los pies. Ustedes ven los pies que caminan y traen las buenas noticias. Ustedes ven en el libro de Isaías que el evangelio de la paz lo trajo él caminando. Sus pies fueron traspasados. ¿Sí? Él lavó los pies de sus discípulos, diciéndoles que con la palabra él había limpiado su caminar. ¿Sí? Y cuando Pedro le dijo, lávame todo el cuerpo, le dijo, no necesitas lavarte porque el que ha escuchado la palabra y la ha aceptado, ya limpio es. Él le dijo, pero tienen que aprender a caminar, no solo lo que han lavado, no solo lo que han escuchado, sino lo que van a tener que hacer, que los pies, dicen, benditos los pies que traen el evangelio de la paz. Y parte de nuestro caminar fue dado a eso. Y la séptima parte, que es la lanza, cuando su costado es traspasado, esta es una de las partes que siempre les he dicho, es un misterio maravilloso, del costado que la mano de Dios, ¿sí?, sacó a Eva. Ustedes encuentran que la iglesia nace en el último momento donde él muere. Él muere y le traspasan para verificar su muerte. ¿Sí? A los reos condenados en la cruz les rompían los huesos en las piernas para que la agonía fuera rápida y la muerte llegara. Cuando él fueron a hacerle eso, los salmos decían que ningún hueso de él iba a ser tocado. Ningún hueso. ¿Ya? Y cuando él lo traspasan, lo miran para ver si sale, ¿qué sale del agua y sangre? Sangre y agua. Las dos cosas que dan testimonio cuando ustedes ven en el libro de Efesios. Testimonio, esos son los testimonios que dan. Él sangró, él tenía sangre, y esa es la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Sí? El costado es traspasado. Ahí es donde tienen la relativa. Porque se dio cuenta que era él. Dice en la cruz del Calvario. Calvario fue el Señor Jesús, o como llaman en hebreo, Yeshua HaMashiach, es el ungido. Él entregó la vida para el perdón de los pecados del mundo. Y aquí empiezan las reflexiones. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo? La sangre tiene el poder de que usted pueda otra vez servirle sin reproches a un Dios vivo, porque su sangre es perfecta. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna, que es lo que Él nos da. Esto es increíble, Él es el único mediador. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando uno quiere llegar a Dios a través de algún otro pasaje, a través de alguna otra cosa, se van a encontrar, porque nadie fue a la cruz por el pecado del hombre, mío o de ustedes, sino fue Jesucristo. No fue nadie más. No fueron ni rabíes, ni hombres, ni mujeres, ni apóstoles, nadie. El único que fue a la cruz por el pecado de nosotros se llama Cristo. El único digno de honra, de alabanza y de adoración. Es el único que sabe realmente nuestras penas, porque nadie pagó por nosotros semejante precio sino Él. En el Nuevo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Eso decía la ley. ¿Sí? Y decía que sin sangre, ¿sí?, o sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero justo es el Señor que hizo eso. ¿Qué tiene que ver la luz con esto? Aquí se me fue porque esto iba a ser... esto es otro estudio que les voy a mostrar. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con los unos, con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si ustedes se van al primer capítulo de Juan, ustedes encuentran que Jesús es la luz. Luego les muestro un misterio que está incluido en Génesis 1, acerca de por qué la luz.
¿Y por qué la luz y la sangre tienen que ver? ¿Y por qué Jesús es llamado yo soy la luz del mundo? Es algo supremamente poderoso. Pero es la sangre. Jesús es nuestra justicia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque es la única que quita y limpia perdón de pecados. ¿Sí? Para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor no destruyó toda la humanidad que la merecía hasta que dio a su Cordero Santo. Y ahí sí es donde Él cambia las cosas. 48, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Dios. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La única forma de justificarse uno ante Dios es Jesús. No más, no existe otra manera de hacerlo. Volvamos a las 7 conquistas de la sangre. 7 conquistas de la sangre, a los que les gustan los apuntes. La paz, Colosenses 1:20. La redención, Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Perdón, Efesios 4:32, Colosenses 2:3. Justificación, Romanos 5:9, Romanos 3:24 al 25, que ya lo leímos. Santificación, Hebreo 8:12, Gálatas 2:20. Acceso a Dios, Efesios 2:13, Hebreos 7:19. Victoria, Apocalipsis 12:11 y Primera de Juan 5:5. Se los voy a mostrar rápido para no detenerme ahí. Les voy a mostrar otra cosa, 8:22. La paz, Colosenses 1:20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había de separación. Redención, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, con quien tenemos redención por su sangre, redención y el perdón de pecados, reconciliado por medio de la muerte de ¿quién? De Jesucristo. Perdón a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto a Él, perdonándonos todos los pecados. En Efesios 4:32 dice, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros como ¿quién? Como Dios también nos perdonó a vosotros en ¿quién? En Cristo. Justificación, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira que va a venir, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:25, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ya lo hemos leído. Santificación, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. Eso dice el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y nunca más, ese me encanta, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él nos santifica porque Él es el que lo hace. Acceso a Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos que cercanos por la sangre de Cristo. Él nos acercó. Tenemos acceso al Padre, las promesas en Juan 14. Muchas promesas. Estos son algunos versículos. Hebreos 7:19. Dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué significa? Ustedes no perfeccionan nada. Van a ver lo que quieran. La perfección está en mantenerse en Cristo Jesús. Y su sangre en ustedes produce tanto el querer como el hacer. Su justificación en ustedes produce esa santificación. Él en ustedes es el que produce. Ustedes a Él ya no le producen nada. Pero Él en nosotros sí produce eso. De la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Es una realidad. Me gusta la victoria. La victoria, aquí les voy a mostrar una cosa rápido. Son dos cosas que uno aprende para el rapto. ¿Por qué les coloqué el capítulo 12-11 impresionante del Apocalipsis? No tiene que ver ahí que la iglesia se vaya o esa cosa, pero es el final donde todas las personas que van a recibir al Señor la reciben. Ya no hay más. De ahí para adelante todo es la marca de la bestia, todos los que son condenados eternamente. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? De Cristo. No por la sangre que va a derramar el mundo, por la sangre de Cristo. La palabra del testimonio, por mantener su palabra. Y dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que no aceptaron el despreciar su vida en esta vida para recibir la de él, después su propia vida tendrá que ser entregada porque saben que no hay más, que se acabó el tiempo y la vida no hay gracia. Y les toca a ellos. Para la iglesia, 1 Juan 5:5, ¿por qué es la iglesia? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que vence al mundo, no las buenas intenciones. Para la victoria les voy a mostrar esto rápido, no me va a demorar. Me dicen si lo ven. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces acá están las iglesias, que son capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ellas tienen una construcción de 7. Son donde se habla el nombre de Cristo, se habla del elogio, se habla de la crítica, se habla de la exhortación, se habla que es necesario vencer y se habla del cierre. ¿Qué tienen en común todas? La manifestación gloriosa de Cristo. Cada una de ellas habla de Cristo y se manifiesta a ellos de una manera. Y a todas las iglesias Él les dice esto, que es lo que le repite a todo el mundo para que preste atención en los últimos tiempos. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no vuelve a aparecer en todo el libro de Apocalipsis. Aparece acá y le aparece a las iglesias. Él llama a vencer. Esto lo hago después, pero las iglesias, las 3 primeras, sucede un fenómeno. Las 3 primeras iglesias, la parte al que venciere y al que venciere está después de esto, al que tiene el oído. Y las últimas 4 iglesias la tienen antes de esto. ¿Eso qué significa? Cuando lo estudiemos se los explico. Pero a las iglesias se les manda a vencer. Cada una tiene que vencer algo. Mi esposa me preguntó la vez pasada que uno debería hacer una iglesia. Las iglesias que en Apocalipsis se escriben no es privilegio de ustedes que escojan una, ¿sí? Ni decir, yo voy a escoger, no sé, Sardis o voy a escoger Filadelfia, que son las que se van en el rapto como una promesa. No, las iglesias es el completo consejo de Dios y uno tiene que tener una de esas partes. Cada iglesia le predomina algo. Son históricas, pero son personales. Cuando el apóstol Juan las escribió, al que venciere las escribió, y todas existían en el mismo tiempo. Y cada una luchaba con algunas cosas, ¿sí? Pero la perfección de Cristo en ustedes es que las promesas de vencer es para ustedes como iglesia, para mí como iglesia, actualmente. Porque una u otras cosas se va a manifestar una fase de esas más que otras. Después les voy a mostrar estudiando esto, pero cada una de ellas tiene que ver al que venciere, al que venciere. El vencer es algo que Dios demanda, ¿sí? Y es dentro de las promesas de la venida de Él. Hay que vencer. Somos más que vencedores por Cristo Jesús. Él dijo, ustedes pueden vencer al mundo porque yo, ¿qué? Lo he vencido. Ya para terminar, y ahora se me fue el cosito. Les dejo esto. Culminado es. Primera de Colosenses 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios.
Ya están pegando ya. ¿Sí? Que debe estar pegando. Lo hermoso de eso es que Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y como Él resucitó, Él dice que la promesa en 1 Corintios 15, en el 50, 53, Él dice que Él vendrá por nosotros y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él cambiará nuestros cuerpos corruptibles por incorruptibles. Porque Él viene por su iglesia. Él perfecciona su iglesia. Y el llamado a vencer es, como les dije todos estos días, no se opongan a la mano de Dios porque Él está trabajando en estos tiempos, en nuestras familias, en nuestras personalidades, en nuestras cosas. Todo lo que se dijo ayer tiene que ver con vencer, vencer. Es algo que necesitamos entender. Preguntas. No hay preguntas. Rommel, soy yo, Liliana. Hola, Sandrilla. ¿Qué más, papito? Ese concepto de las iglesias y que cada iglesia uno toma un elemento, si pudiera dar un poquito más de claridad, algo más práctico, me ayudaría a entender eso, por favor. Le voy a dar un adelantico, pero ese es todo un estudio. Bueno, entonces, si un adelantico está bien. Mire, el Señor, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3, el Señor se revela como el alfa, el omega, el principio y el final, y la obediencia para entender el libro de Apocalipsis, Él le dice, Juan, escriba las cosas que son, o sea, lo que está pasando, lo que viene y lo que ha sucedido. Él siempre arranca por el principio de qué es lo que está pasando. Esas iglesias, cada una de ellas tiene un comportamiento, ¿sí? Cada una de ellas el Señor le habla y le da la estructura de la carta en Apocalipsis 2 y 3 está hecha en una cosa que se llama estructura heptaica o estructura de 7, hablando de la perfección. Todas las iglesias, Él les hace algunas recomendaciones. Primero se revela como Cristo para esa iglesia, luego le dice, usted tiene estas cosas que son maravillosas, luego le dice, hay otras cosas que no me agradan de usted. Después le dice, hay otras cosas que usted tiene que cambiar, y después le dice a usted, preste la atención, y de última le dice, usted tiene que vencer esto. Si usted vence eso, yo le doy unas recompensas, ¿sí? Las 7 recompensas a las 7 iglesias son cosas y características que se dan en el cielo, no se dan en la tierra. Si uno lee qué tienen que ver las recompensas, son recompensas en el cielo, no son cosas para la tierra, ¿sí? Por ejemplo, el nombre nuevo, el árbol de la vida, cosas de esas, eso no está en la tierra, son cosas celestiales. Entonces, en la parte práctica, todo creyente, ¿sí?, funcionalmente pertenece a una iglesia donde predominan cosas, ¿sí? Entonces, las personas que han sido historiadores hacen un paralelo y dicen, no, son iglesias que han sucedido desde la época del Señor Jesús, la iglesia apostólica, hasta la iglesia apóstata, que la llaman la iglesia de la Odisea, porque es la iglesia tibia, ¿no? Es la iglesia que dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
La iglesia que dice que es rica, pero está desnuda. Es la iglesia que dice no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, usted está un pobre, ciego, desnuda, desventurada. Y el Señor le dice, venga, compre de mí unas cosas. Eso lo analizamos después. La primera iglesia que es Efesios le habla que ella ama el nombre del Señor, ama todo, pero ella dejó de amarlo a Él. No era que no amara el nombre y no amara las cosas, pero ella dejó el sentido. Se vuelve la iglesia que hace obras por el sentido de la obra, pero pierde al dador del amor para hacer la obra. Sí, que Él le dice, tiene una cosa contra ti, que has dejado el primer amor. Él le dice, arrepiéntate, porque si no se arrepiente, Él hace unas cosas complejas en esa iglesia. Entonces, el llamado al creyente es que cada una de las cosas que Dios trae, lo vamos a ver delicadamente. Uno no tiene el derecho, el privilegio de decir, yo voy a hacer la iglesia de Filadelfia porque es la que le dicen que en Apocalipsis 3:10, por cuanto ha amado la palabra y la paciencia, el Señor la va a proteger en el día de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. ¿Sí? Y dice, no, es que es esa y es la que yo quiero ser. Es lo que debería primar en uno, ¿sí? Pero hay otras cosas que usted tiene que ver que el Señor quiere vencer en usted y quiere culminarlas. No, las 7 iglesias tienen propósitos finales. Ella tiene el propósito de servir, ¿sí? Al propósito de consolar al hermano, el propósito de triunfar en lo último. O sea, no es que una iglesia predomine, porque la perfección del número 7 es el complejo. Toda la palabra está hecha en ella, ¿sí? Y uno no puede descalificar una a otra porque Él a cada una le da una oportunidad de vencer, ¿sí? Entonces, las iglesias se pueden colocar históricamente, pero las iglesias, cuando fue hablado del apóstol Juan, todas existían al mismo tiempo, ¿sí? Y hoy en día existe lo mismo. Hay iglesias, por ejemplo, una iglesia sufrida, las iglesias que están en Irán, en Irak, en Siria, en China. Si ustedes ven la segunda iglesia, es una iglesia que le dice sostente, porque te van a asesinar, tienes que guardar mi nombre, te van a matar. Hay ahorita iglesias que son, tenemos dinero, no nos falta nada, tenemos la bendición del Señor, no tenemos nada, y es la iglesia rica apóstata. Y el Señor también le dice, ojo, porque usted tenga plata no significa que es una bendición. Porque usted tiene plata, necesita tener, es una responsabilidad enorme, porque aunque Dios bendice en el dinero es capaz de corromper el corazón del hombre, y el Señor Jesús lo pone de tal manera que Él dice que usted no puede servir a 2 amos, sirviendo a Dios y al dinero, que en la traducción de la King James es mamón, que es el nombre de ese demonio. ¿Sí? La primera vaca que construyó Israel fue a través del dinero, que es una vaca de oro, y es el mamón de ¿cómo se llama eso? La riqueza de la iglesia. Y cada una así de las iglesias. A mí me encanta. Entonces, uno podría decir que hay 2 niveles de significado espiritual con base en lo que usted dice. Uno es pedirle con humildad al Señor que revele cuáles son esas áreas profundas que las 7 iglesias en la enseñanza que usted va a enseñar, quizás son las áreas donde tenemos que con humildad pedirle al Espíritu Santo nos revele. O sea, hay un nivel individual espiritual donde uno puede identificarse en qué áreas está uno quedándose corto a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hay otro nivel corporativo, que es el de, como dice usted, de iglesia como grupo, donde uno de pronto está alabando, y donde pronto está alabando no en el lugar donde debe alabar, porque de pronto se llenó de soberbia, o se llenó como esa iglesia que dice que no reconoce qué tanta necesidad tiene de Dios, sino lo contrario, lo que se llama en los Estados Unidos las iglesias de prosperidad, ¿no? Que todo es relacionado con que la prosperidad es un signo de victoria espiritual. Entonces, cuando uno es pobre, pues está jodido. Entonces, son como distintos niveles donde la palabra quiere trabajar a nivel individual, pero también a nivel corporativo, y profundamente reconocer en qué áreas podemos individualmente y colectivamente pedirle al Señor que nos redima. Sí, y faltan 2. Hay otra que es de nivel profético.
Ok. El profético tiene que ver con entender los tiempos, en qué es lo que predomina en ellas y cuál es la promesa del Señor, si está cercana a su venida o no. En la quinta iglesia el Señor le promete, le dice, si usted no cambia, yo voy a venir como ladrón en la noche y no va a saber a qué hora llega. Y ella tiene todas unas características que hacen que usted se ciegue a la venida de él. ¿Sí? Y el nivel profético toca también tenerlo. O sea, el Señor Jesús no dejó esas iglesias para dejarnos nosotros a la oscuridad. Parte de eso es, Él dice, ustedes no están en oscuridad para que ese día los tome por sorpresa. Y estructuralmente las iglesias, pues, no, toca que se lean Mateo 13 al detalle. Mateo 13 revela las 7 parábolas del reino. Y hay dos cosas que van a suceder en el futuro. Viene el reino de los cielos, que es la promesa de Israel y el gobernante del milenio, y viene el reino de Dios, que en el reino de Dios está incluido el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos es mal interpretado. El reino de los cielos creemos que porque ese cielo es el reino de Dios, y el reino de Dios no tiene nada que ver. Yo les voy a mostrar bíblicamente en la palabra cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El único evangelio que habla de eso es Mateo, que habla de los dos. Los otros hablan solo de los reinos de los cielos. Y toca entender qué tiene que ver. Entonces, hoy en día, parte de todo lo que está pasando es que Dios despierta a su iglesia para decir, hombre, el tiempo se está acelerando, hay que tomar. Nadie sabe ahorita si es porque viene el Señor o es porque usted cuelga los guayos y le da una cosa y se muere. Pero toca estar preparado para que uno esté en paz con Dios, para que uno haya reconciliado con Dios, para que Dios termine la buena obra que empezó en vosotros. Y Él dice que la culmina hasta la llegada del Señor Jesús. Y parte de lo que tenemos que ser conscientes es que Él no va a dejar la obra a la mitad, pero tenemos que ver que es otra cosa que su merced no está en los estudios, parte de lo que el Señor se llama la herencia y la recompensa. La salvación es algo que solo depende del Señor Jesús y esa cruz tan hermosa que vimos y su sangre. Pero la herencia y la recompensa son cosas que se ganan. La salvación es gratis, pero la recompensa y las cosas se ganan. Y es donde Él da todas las parábolas diciéndole a las personas, yo te he dado y tienes que dar fruto. Y usted lee en la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, creo que es 3:10 o 1:3. Usted encuentra al Señor que se les dije la vez pasada, le dice que a cada uno la obra va a ser probada. Y si bien la persona es salva, que no tiene que ver eso con la salvación, sí, la obra de cada cual va a ser manifiesta mirando los galardones y las cosas que usted va a recibir. Algunos escritores dicen 5 coronas, revisen a ver si es 7. Quizá la palabra de Dios. Hay cosas muy bonitas que vamos a ir descubriendo. Segunda promesa es para mañana, si Dios nos da vida y salud, les muestro eso, porque lo que dice mi hermana es correcto. Tiene que haber una reflexión interna de mi vida como creyente con Dios. Dios que quiere ajustar mi vida en el colectivo, en el corporativo que llama mi hermana, en la iglesia, con mis hermanos. ¿Qué tengo yo que corregir? Y van a darse cuenta de muchas cosas. Y proféticamente de qué momento estamos hablando en la historia, qué está sucediendo, Dios qué quiere con nosotros, qué promesas hay, ¿sí? ¿Qué promesas llegan? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces yo los invito a que oremos. Recordar la oración por Jesús, por su familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Va a decir algo, Jimmy? Sí, señor. ¿Alguna vez pasó por mi mente que Adán y Eva, que Adán hizo un acto de amor por Eva, hacerse la fruta? La respuesta, señor, que haya pensado eso y dio la respuesta, y bueno, a mí me había dado y pero volvió la dio. Que eso no fue ningún acto de amor. Era solo para dar ese apunte ahí. No entendí. Okay, la tradición de los rabinos dice que Adán tomó del fruto del huerto de que la mujer le dio por amor a ella, para no dejarle que se perdiera sola. Pero la respuesta, lo que le dice, si uno lo ve, Adán, en las palabras... Tan considerado.
¿cierto? Y como la dejó sola, luego dijo, uy, no. Pero Sí, si lo pensamos, lo hizo hijo de madre, sí, lo hizo por amor. Hasta uno no, mismo. digamos que eso es una tradición rabínica, ¿no? De que se dice que él tomó eso. Pero realmente a Eva la engañaron y Adán tomó con conciencia la fruta, porque él sabía lo que comió. O sea, Eva fue engañada, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo, por allá en 1 Corintios 11, habla, la mujer fue la que fue engañada, eso es cierto, ella fue la que fue engañada, porque el hombre lo cometió con acto y libre albedrío y a propósito. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por recordarme y recordarnos, Señor, que tu cruz tiene un poder excelente, que tu cruz conquistó y tu sangre conquistó, Señor, todo lo que se perdió, que tú lo escribiste, Señor, y de una manera magnífica volviste y lo delineaste, Señor, en la vida del Señor Jesús, en el sacrificio, cada una de las cosas donde tú derramaste la sangre, como conquistaste otra vez el mundo, que nos diste victoria, aceptación, Señor, paz para con Dios, Señor, nos diste el regalo de la libertad, Señor, del amor, del triunfo. Padre, y permítenos, Señor, que ese fuego que tú has despertado, Señor, permite que se pueda incrementar cada vez más, que haya avivamiento, Señor, en nuestros corazones, que haya disposición para entender y cuidar de tu palabra, Señor, en nosotros, de ser cuidadosos, Señor, de esos regalos tan grandes que tú nos das. Padre Santo, en el nombre tuyo, Señor Jesús, yo bendigo, Padre Santo, a mi esposa, Señor, que no sea yo como Adán, que la proteja, la cuide, como dice tú en Efesios 5, Señor, la lave con la palabra. Que la ame, Señor, a mis hijos, a mi familia, Padre. Oro por cada una de estas preciosas familias, Señor. Oro por Omar y Paula, Señor, por Jimmy y por Alejandra, su niño, Señor. Oro por Jesús y su esposa, Señor. Revístelo a él de tu gracia, tu amor. Dale, Señor, palabra, Señor. Revela toda esta iglesia, Señor, el conocimiento sobrenatural de tu palabra. Señor, revélale a cada uno en su corazón, Señor, las necesidades de Cristo por Albeiro, Señor, su esposo, sus dos hijos, su mamita, Señor, su familia. Dios, protégenos. Protege también a la mamá de la esposa de él, Señor, los familiares que están cerca. Ayúdalos a hacer luz y sal, Señor, en cada una de las cosas, en sus luchas, como matrimonio, como papá, Señor, como trabajadores. A Marco, Señor, y su familia, Dios Todopoderoso. Te pido por ellos, Señor, ayuda, Señor. A María, Señor, a su mamá, a sus hijos, Dios Todopoderoso. Ayúdalos, Padre Santo, a mi hermana, Señor. Yo te pido, igual que a Jesús, Señor, protégelo sobrenaturalmente. Tú pagaste esa sangre, Señor, como redención, como poder, como autoridad. Dios, protégela a ella sobreabundantemente, a su familia. Señor, a mamá, Señor, a sus hijos, a los tres niños, Dios Todopoderoso, a sus colegas, Padre Santo, a todos los médicos, Señor, en este mundo, Padre Santo, que de alguna manera estas personas tienen un corazón de servir a los demás a pesar de que sus vidas, Señor, corran peligro. Ayúdalos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, como decía un hombre que admiré también mucho, el pastor Gigi Ávila. Por tu misericordia y gracia existen muchos hospitales y medicina. Y también declaraba que la medicina poderosa de los hijos y creyentes es tu sangre poderosa, en la cual tenemos redención, resurrección, limpieza, sanidad, Padre. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, para que seamos sabios al caminar en este mundo. Por Juan David, Señor, por Alexander Piñeros, Alex Piñeros, Karen Piñeros, Jim Piñeros, para toda esta familia, Señor, preciosas a los hombres tuyos, Señor, y si está David junto con ellos, también los bendecimos a la familia, a Danielito, Señor, a Marilú, Señor, a su abuelita, a la hermana Estela, que está también allá, bendícenos, Señor, ayúdalos, a Karen, Padre Santo, a Jairo, a su mamá, a sus papás, a toda su familia, Dios, ayúdalos, Señor, protégelos, a Zuli, que está en Estados Unidos, Señor, a Elsa, la mamá de Jim, protege a su hermana, a su hermano, Señor, a Guillermo, Angélica, sus hijas, sus padres, Señor,
Yo sé que en el corazón de ellos también están, Padre Santo, ayúdanos, protégelos, Señor, extiende tu gracia y tu misericordia, ese perdón tan grande que nos has dado por Olga, Señor, por mi amada mamá y mi tío, Señor, protégelos, resguárdalos, Señor, por Ulises, por Ariel, Señor, sus familias, por cada una de las personas que te necesitamos, Señor. Gracias por este día, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú nos das, Poder. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro. Amén.